Muy buenas, ¿qué tal estás? Vamos con una nueva clase, una nueva charla en la que vamos a hablar sobre cómo adaptar tus entrenamientos cuando tienes molestias en el hombro. Así que comparto pantalla sin más dilación y vamos a ir a por la clase. Nada, como siempre, he preparado una presentación y nada, en esta clase, como os he dicho, vamos a hablar sobre cómo adaptar esos entrenamientos, cómo adaptar cuando vayas al gimnasio, cuando tengas alguna molestia en el hombro. Y es que, ¿quién de aquí ha tenido alguna vez una molestia en el hombro? Yo, por ejemplo, he tenido varias veces y si es que son muy comunes al final, no solo en la población general, sino mucho más cuando nosotros que somos jugadores de pádel y realizamos un deporte al final overhead, con tanto lanzamiento, asimétrico. Y dentro de los que hayáis respondido que sí, ¿quién no sabía cómo modificar su entrenamiento por esta lesión, por esta molestia en el hombro? Seguramente a muchos de vosotros les habrá pasado esto. Así que en esta breve presentación te voy a comentar molestias más comunes, qué hacer y qué no hacer, ¿vale? Vamos a ir directamente al grano. Quien quiera profundizar más sobre el tema me puede preguntar a mí directamente por WhatsApp y le hago una explicación mayor. Así que nada, principales molestias que nosotros solemos encontrar en el hombro. Normalmente se le achaca la culpa a el tendón, ¿vale? Normalmente el tendón o lesiones tendinosas, molestias tendinosas, ya sea del manguito, ya sea del supra, síndrome del dolor subacromial, pero generalmente se encienden las alarmas o le solemos achacar la culpa a ese daño o esa inflamación en el tendón, generalmente tendinitis, ¿vale? Que es esa inflamación del tendón. ¿Qué pasa? Que sabemos ya por la ciencia que estos factores biológicos no son los únicos que van a modificar nuestro comportamiento ni van a modificar, ¿no? este dolor que nosotros percibimos e integramos, ¿no? por el cerebro. También hay factores a nivel social y a nivel psicológico. ¿Cuáles serían los principales factores de riesgo, ¿no? O factores a evitar, por así decir, o factores que nos suelen avisar de una posible molestia, ¿no? A nivel del hombro. A nivel físico encontramos lo siguiente. Este estudio está de la natación, que es donde suele haber más lesiones de hombro, y lo que se descubre es que los principales van a ser una inestabilidad a nivel de la articulación, y es que el hombro es una articulación muy, muy, muy inestable, porque tenéis que pensar como ella, como una pelota de golf que está como en el tipo esta, y es que por prácticamente todo, de hecho en esta foto se ve mejor, por toda la articulación está prácticamente libre y simplemente es en este espacio en el que está algo más sujeta. Entonces, esa inestabilidad articular va a ser un factor de riesgo. ¿Qué más? También ese déficit, sobre todo a nivel de rotación interna, rotación externa, muy común en hombros lanzadores, como es nuestro caso en deportes de lanzamiento, como en nuestro caso. Otras evidencias o factores de riesgo que también conocemos con algo menos de evidencia serían tanto la fuerza de esa rotación interna y externa como la fuerza a nivel escapular, la disquinesia, el movimiento de las escápulas, la estabilidad del core, etcétera, etcétera. Pero no solo nos tenemos que quedar ahí, sino también a nivel psicológico, una mala salud mental, la ansiedad, la depresión, las propias creencias que tú tienes acerca de esa molestia, los miedos que tú tengas, cómo estás a nivel de estrés, si estás más estresado, menos estresado, también van a influir en ese dolor y en esa molestia, al igual que esos factores sociales, es decir, si estás bien a nivel laboral, si estás bien con tus parejas, si estás bien con tus padres, con tu familia, todo ese factor, todos estos tres factores van a ir sumando y van a ir conjugándose para que esa molestia o para que ese dolor sea mayor o menor, ¿vale? Vale, Álvaro, eso está muy bien, pero a mí lo que me interesa es cuando voy al gimnasio y me molesta el hombro, ¿ahora qué hago? ¿Qué es lo que yo puedo hacer, ¿vale? Te voy a decir primero qué no hacer cuando juegas al pádel y es hacer como este niño y jugar solo con derechas. No sé si habéis fijado, pero solo está jugando con derechas. Ya fuera bromas, ¿qué otras cosas no deberíamos hacer cuando vamos al gimnasio con una molestia del hombro? Yo normalmente diferencio dos caracteres,
tipos de personalidades cuando vamos al gimnasio. Tenemos la primera, que es el vikingo, que esto es algo que no habría que hacer, el no pain, no gain, el no, me da igual el hombro, me voy a reventar en el gimnasio y voy a por todas, me da igual lo que sufra, yo soy aquí el más macho, ¿no? El vikingo de aquí. Eso es un comportamiento muy natural y que tendríamos que evitar cuando tenemos este tipo de molestias en el hombro. ¿Qué otro hay qué otra opción o qué otro carácter hay? El caramelo, ¿vale? El caramelo es aquella persona que le da miedo subir las cargas, que le da miedo coger una mancuerna simplemente porque tiene esa molestia en el hombro, que directamente no hace ni piernas porque tiene esa molestia en el hombro y se queda en casa entrenando. Este sería poco el caramelo. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Ya nos lo habría dicho hace muchos años Charles Darwin y era adaptarse. El que no se adapta muere. Pues aquí tenemos que hacer lo mismo. Y es que a nivel de entrenamiento tenemos que adaptarnos a esa molestia que nos ha surgido a nivel del hombro. ¿Cómo podemos hacerlo? Con una escala muy sencilla del 1 al 10 del dolor, que se llama una escala EVA, ¿no? Visual. Podemos establecer más o menos diferentes rangos. Si es del 1 al 4, si ese dolor, esa molestia, imagínate que estoy realizando un ejercicio y me molesta un poco el hombro. Lo que yo haría es directamente asignar del 1 al 10 cuánto es realmente, qué valoración tiene esa molestia, cuánto me duele realmente del 1 al 10, siendo 10 una barbaridad y 1 muy poco, ¿vale? Si es del 1 al 4, yo lo que haría es seguir y mantener realizando ese ejercicio. Si es del 4 para arriba, lo que tendría que hacer es adaptar, modificar ese ejercicio. ¿Cómo podemos modificarlo? Hay diferentes parámetros. Pues al final lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos pasar ese dolor de un 7, un 8, vamos a poner, a por debajo del 4. Entonces lo que podemos hacer es, a nivel de rango de movimiento, podemos hacer, imagínate que estás haciendo un press militar y veo que de aquí a aquí, ¿vale? Ya que sale en cámara, de aquí a aquí, aunque ya os diré que no sería un ejercicio que recomendaría para trabajar este día, de aquí a aquí no me molesta, cero. Y de aquí a aquí ya es cuando pasa al 8, pues puedo hacer ese press militar en medio rango. También otra opción, si le bajo la carga, igual bajándole la carga, bajándole los pesos, me doy cuenta de que cuando lo estoy haciendo con 40 kilos me molesta mucho, pero que cuando lo hago con 35 no me molesta nada. Pues entonces me quedaría en esos 35. También a nivel de unilateral o bilateral, si estoy haciendo un ejercicio de manera unilateral y veo que me molesta, puedo probar a hacerlo de forma bilateral. También otra opción sería cambiar directamente el plano con el que lo estoy realizando. Por ejemplo, press de banca, en lugar de hacerlo totalmente plano, puedo modificar y hacer el press un poco inclinado y ver si así yo puedo jugar con eso y que esa molestia baje al final a uno de los parámetros que yo te he comentado. ¿Qué otras cosas no habría que hacer? Esto tampoco habría que hacerlo. Ejercicios típicos del hombro y es que, claro, tienes una molestia en el hombro y lo que quieres es fortalecer el hombro. Oh, tengo que fortalecer el hombro. Vamos a hacer los ejercicios de los gym bros, los típicos y en este caso vemos ahí un pájaro, ¿no? En este caso, pájaro en banco. Este tipo de ejercicios no habría que hacerlos. ¿Cuáles sí que habría que hacer? Ejercicios para todo ese trabajo del manguito rotador, para al final toda esa cintura escapular, para también ejercicios de tirones, remos horizontales, yo también los recomiendo mucho. Todo este tipo de ejercicios nos pueden favorecer mucho estos días. Yo lo que voy a hacer ahora también es subiros un documento con ejercicios que os puedo recomendar para realizar en este tipo de sesiones, ¿vale? ¿Qué otras cosas yo tampoco metería mucho? Habría que tener mucho cuidado y mucho ojo con todos los presses, por ejemplo, que sean por encima de la cabeza. Si cuando entrenes, a nivel técnico-táctico también, tienes que tener cierta vigilancia con todos esos golpes también que son por encima de la cabeza. Remate, rulo, gancho, medio la víbora, bandeja, se podría ya también medio entrar ahí y considerarla. ¿Por qué? Porque hay que tenerla en cuenta, porque al final en todas estas posiciones el hombro está o se ve un poco más comprometido, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer en su lugar? Podríamos trabajar con, y esto lo recomiendo mucho por lo que hemos hablado previamente, que normalmente se asocia a inflamaciones del tendón, trabajar con isometrías. Isometrías es cuando tu musculatura, ¿vale? Muchos ya la habréis tenido en vuestros planes de entrenamiento, pero cuando tu musculatura está haciendo fuerza sin que haya un movimiento. Por ejemplo, si yo simplemente mantengo la kettlebell aquí,
yo estoy haciendo que esa, bueno, hay diferentes tipos de isometría, esto sería un iso-hold, que son las que yo recomiendo en este caso, ¿no? Para todo este tipo de molestias, y es, yo estoy haciendo una fuerza hacia arriba para que la kettlebell, en este caso, no se me caiga hacia abajo, pero tampoco estoy haciendo fuerza como para producir un movimiento en el brazo, simplemente lo estoy manteniendo. Aquí, por ejemplo, en el press pull sería lo mismo, yo estoy venciendo una fuerza que va hacia adelante, pero no estoy tirando hacia adentro, simplemente estoy manteniendo. Pues este tipo de ejercicio, aparte de por su efecto analgésico, que también conocemos, se ha visto como, aparte de los excéntricos, como un buen recuperador o que tiene grandes ganancias a nivel del tendón, ¿vale? Entonces, este tipo de ejercicios también serían muy recomendables hacer en este tipo de días o este tipo de sesiones en las que tenemos ciertas molestias a nivel del hombro. ¿Qué más hay que hacer y qué más no hay que hacer? Como hemos hablado previamente, pin, 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 hay, aparte de estos factores biológicos, que son esas tres consideraciones, serían las que yo principalmente tendría, también influye todo el factor psicológico, el factor social. Entonces, otra de las pautas, otra de las premisas es cuidar el tema del insomnio, el tema del descanso, el tema del sueño, ¿vale? Mucho más importante, mucho más importante, aparte de ese buen entrenamiento, que luego las horas que realmente estemos recuperando, que las horas que estemos descansando, que las horas que sean de sueño, sean de calidad y sean efectivas. Normalmente entre 6 a 8 horas debería ser el mínimo necesario que una persona tiene que descansar. Incluso yo lo pondría a personas deportistas 7, 7 y media, 8, incluso a 9, para realmente que su cuerpo recupere. Y esto es sumamente importante, no es palabrería, sino porque el cuerpo al final produce esas ganancias cuando no se producen las ganancias cuando estás en el gimnasio, por así decir, sino cuando estás en ese periodo de descanso. Cuando estás en el gimnasio está tu cuerpo como en una fase de estrés y en ese descanso es cuando ya el cuerpo remonta, ¿no? y mejora esos niveles de condición previa. También cuidar esos niveles de estrés, ¿vale? A nivel laboral, a nivel familia, a nivel cuidar esos niveles de estrés, gestionar, mejor dicho, esos niveles de estrés para no tener un alto nivel de estrés, sino manejarlos y quedarnos en una zona baja de estrés. Y otra cosa también muy importante es el tema de la mentalidad, ¿vale? Lo que no deberíamos hacer es pensar, ¿no? En este tipo de lesiones con una mentalidad negativa, con una mentalidad de otra vez me ha tocado a mí, otra vez estoy molesto del hombro. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todos los pensamientos que nosotros tenemos también van a afectar a cómo nosotros nos vamos a recuperar de esta molestia y a cómo nosotros vamos a afrontar esta molestia. Entonces, si ya sabemos que nuestros pensamientos van a afectar, ¿por qué? O sea, qué mejor cosa, qué mejor arma que hacer que afecte de una forma positiva. Entonces, ese cambio de mentalidad tenemos que realizarlo desde prácticamente el día cero o el segundo cero que nos ocurre para realmente afectar en esa recuperación, afectar en esa mejoría, ¿no? A nivel de molestias del hombro desde el segundo cero. Ahora, ya que he hecho esta charla, después de esto, ¿quién sabría ahora realmente cómo modificar su entrenamiento por ella? Espero que esta charla haya gustado, que esta clase haya gustado, que sobre todo brinde herramientas para que podáis gestionar también vosotros in situ, ¿no? Cómo podéis trabajar cuando tenéis esa molestia del hombro. Lo dicho, ahora dejaré esta clase grabada en las carpetas de Google Drive junto a un archivo en los que os dejaré diferentes ejercicios que creo que podéis meter en este tipo de sesiones para no solo trabajar tren inferior, sino también trabajar ese tren superior e incluso hacer que esa recuperación vaya a mejor antes. Y lo dicho, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, si alguno de vosotros quiere profundizar en esta temática y me quiere preguntar cualquier otra duda que tenga, estoy abierto siempre disponible ahí en WhatsApp para cualquier tipo de duda.